Hola, esta es nuestra evidencia y vamos a hablar sobre el módulo 2. Yo hablaré sobre el tema 6 que trata de la teoría cuántica. La teoría cuántica es la teoría que trata de describir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas, así como la interacción entre materia y radiación, y fue desarrollada en la primera mitad del siglo XX. Esta teoría propone que dentro de un átomo, cada electrón presenta una energía específica, la cual es conocida como nivel de energía. Los números cuánticos son valores numéricos que representan las características y la posición de los electrones en los átomos. La configuración electrónica es la manera en la que se acomodan los electrones o se modifican en un átomo. También nos permite mostrar en forma gráfica el número de electrones que hay en un nivel o en un subnivel de un átomo. Las siguientes imágenes son ejemplos de configuraciones electrónicas. Yo les voy a explicar el tema 7, que es la tabla periódica y las propiedades periódicas de los elementos. Toda la materia está compuesta por distintos elementos que la conforman. Hasta hoy conocemos 110 elementos que los podemos observar en la tabla periódica. Como puedes darte cuenta, existen varios elementos con tan diferentes características que se tuvo que crear algo para poderlos clasificar y así facilitar el uso, como lo es la tabla periódica. En 1817, Johann Wolfgang Dauvergne observó similitudes entre características y propiedades de grupos de 3 elementos. A estos los llamó tríadas. Este conocimiento lo llevó a la conclusión de que había cierta secuencia lógica en el acomodo de los elementos químicos. Fue en 1864 cuando el científico John Alexander Newlands observó que al acomodar los elementos por orden creciente a su peso atómico, el octavo a partir de cualquier número empezaba a tener sus propiedades similares a las del primero. En 1872, Dmitri Mendeleev ordenó los 60 elementos conocidos hasta esa época y los ordenó conforme a sus propiedades y los clasificó por su masa atómica. Para la creación de la tabla periódica se dividió entre grupos y periodos. Los periodos son los que se dividen por niveles de su energía atómica. Estos van de manera horizontal en la tabla. El primero solo contiene el hidrógeno y el helio. El segundo periodo está conformado por litio, belirio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. El tercero empieza con sodio y termina con argón. El cuarto comienza con potasio, el quinto con rubidio, el sexto con cesio y contiene 32 elementos y el séptimo los otros 29 elementos restantes. El grupo familia son las líneas verticales que conforman la tabla periódica. Estos están acomodados así por sus propiedades similares. Los elementos del grupo principal son los primeros 2 grupos a la izquierda y las últimas 6 columnas a la derecha. Se les designa con la letra 1A hasta la 8A. Los elementos de transición se encuentran en el centro de la tabla periódica y se les coloca la letra B. Los metales alcalinos son el grupo 1A. Estos tienen propiedades similares y son buenos conductores de calor y electricidad. Los metales alcalinotérreos son metales brillantes pero no tan reactivos. Los térreos son el grupo 3A. El boro es un metaloide de punto de fusión muy alta y no metálico. Los otros elementos forman iones 3 positivos. Carbonoideos, o mejor conocido como el grupo del carbono. En este el carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo. Nitrogenoides, este grupo lo conforman los no metales, metaloides y los metales pesados. Calcógenos o anfígenos. El grupo 16 va desde no metales hasta metálicas relativamente, según va aumentando su número atómico. Halógenos son el grupo 17 y descartando el flúor y el cloro, ya que son muy reactivos, los demás pueden ser compuestos con los demás elementos de la tabla periódica. Los gases nobles son el grupo 8A y no son tan reactivos y casi nunca se mezclan con otros elementos. Los metales son sólidos y brillantes y conducen perfectamente el calor y así también la electricidad. Los no metales son todo lo contrario a los metales. No son molables, ni dúctiles, ni son brillantes y son malos conductores de electricidad y calor. Los metaloides poseen una combinación de los metales y los no metales.
A veces son brillantes u opacos y su forma cambia fácilmente. Son utilizados como semiconductores o aislantes. Yo voy a hablar sobre el tema 8, que trata sobre la formación de enlaces. Los enlaces químicos son la fuerza de atracción que mantienen los átomos con las moléculas y los iones con los cristales. La regla del octeto dice que los átomos de los elementos deben tener exactamente 8 electrones S y P externos. Y aquí está un ejemplo de la regla del octeto. La teoría de Lewis, proporcionada por Hilbert Newton Lewis, trajo muchas aportaciones a la química y la hizo más fácil. Una de sus aportaciones más importantes fueron los símbolos de Lewis, que se colocan alrededor del elemento y sirven para saber cuántos electrones de valencia tiene. Hay iones positivos y negativos. Los positivos se llaman cationes y los negativos se llaman aniones. La nomenclatura de los iones poliatómicos es que algunos su terminación es en ato y otros en nito. Los que terminan en ato son los comunes y los que terminan en nito son los que tienen menos oxígeno. Los metales tienden a perder electrones muy fácilmente y los gases nobles tienen exactamente 8 electrones. Hablar de los tipos de enlace. Hay 6 tipos de enlace y es el tema número 9. Enlace iónico, enlace covalente no polar, enlace covalente polar, enlace metálico y enlace covalente coordinario. Enlace iónico. Un compuesto iónico es un compuesto químico formado por dos instancias con una diferencia significativa en sus electronegatividades. El enlace covalente polar es aquel que se realiza entre dos no metales diferentes. El par de electrones del enlace está distribuido de manera simétrica entre los átomos. El enlace covalente no polar se tiene cuando dos átomos de un mismo elemento se unen para formar una molécula sin carga eléctrica. El enlace covalente coordinario se presenta cuando los dos electrones que forman el enlace covalente es donado por uno solo de los átomos. El enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos dos átomos en forma de nube compacta. Un enlace covalente entre dos átomos se produce cuando estos dos se unen para formar un octeto estable y compartir electrones del último nivel. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema 10, el cual está titulado La nomenclatura química inorgánica, y lo primero, lo más importante que deben de saber es qué es el número de oxidación. El número de oxidación está relacionado con la configuración electrónica de los elementos, con el número de electrones ganados, perdidos o compartidos en una reacción. Además, tenemos que saber cómo nombrar los elementos. Los elementos con número de oxidación positivo se le llaman cationes y con negativos se les llama aniones. A los compuestos que están formados por dos elementos diferentes se les llaman binarios. A los que están conformados por tres elementos diferentes se les llaman ternarios, y a los que están compuestos por tres o más elementos se les llaman poliatómicos. Ahorita vamos a hablar sobre la nomenclatura de los compuestos covalentes. Los nombres de los no metales en los compuestos covalentes necesitan un prefijo para señalar cuántos átomos están involucrados. Los prefijos que se usan son, en este caso, cuando es 1, mono, cuando son 2, di, cuando son 3, tri, cuando son 4, tetra, cuando son 5, penta, cuando son 6, hexa, cuando son 7, hepta, cuando son 8, octa, cuando son 9, nona y cuando son 10, deca. Les voy a dar una guía para nombrar los compuestos covalentes con dos no metales. Lo primero que debes hacer es nombrar al segundo no metal por el sufijo uro, y si es oxígeno, óxido. Después lo que tienes que hacer es nombrar al primer no metal por el nombre del elemento, y si quieres dar a conocer el número de átomos, usar un prefijo. Bueno, a continuación les voy a dar a conocer algunos ejemplos. El primer ejemplo se podría leer como dióxido de carbono. El segundo como tetracloruro de carbono. Y el tercero como trisulfuro de tetrafósforo. Ahora les voy a hablar de la nomenclatura de los principales grupos de compuestos. Los primeros vendrían siendo los óxidos metálicos, que son la unión de un metal y el oxígeno. Y la manera de nombrarlos o de leerlos vendrían siendo anteponiendo la palabra óxido seguida del nombre del metal. Después vienen los óxidos no metálicos, que vienen siendo la unión de un no metal con el oxígeno. Y para nombrarlos se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra y penta. Después vienen los hidruros metálicos, que vienen siendo la combinación del hidrógeno con cualquier metal y se nombran anteponiendo la palabra hidruro seguida del nombre del metal. Después vienen los hidróxidos,
que son la reacción entre un óxido metálico y el agua, y se nombra anteponiendo el nombre hidróxido seguida del nombre del metal. Finalmente vienen las sales, que son la combinación de un no metal con un metal, y estas producen sal. Y para nombrarlas, primeramente se tiene que cambiar la terminación del no metal por la palabra uro, seguida de la palabra o del nombre del metal.